hemos estado diciendo que las cosas van a una velocidad que no alcanza el tiempo disponible para poder cubrir todos los temas. Afortunadamente, José Israel toma lo más importante y lo que más puedan afectar a mayor cantidad de personas. Eso que es lo importante. Pero hay algunas cosas que uno no se puede callar. Por ejemplo, esta semana un ex precandidato, yo creo que todavía es precandidato a la presidencia por el PRM, expresidente del Senado, expresidente del PRD, ex senador por la provincia de Monteplata en más de 2 ocasiones. Dice en su red, dice algo que realmente nosotros la lectura que le damos es que a veces nosotros tenemos que decir algunas cosas por solidaridad de amistad que uno puede tener con alguna persona, pero a veces es mejor callar. Ramón Albuquerque dijo, mientras Adán Cáceres, cuyas revelaciones estremecieron la conciencia del país, ahora les retiran las medidas cautelares, dejando al desnudo el sistema judicial. Sin embargo, el 5 veces diputado Juan Maldonado le mantienen los grilletes electrónicos por nada. Yo conozco a Juan Maldonado, en algún momento hemos tenido conversaciones amistosas, pero tengo entendido que su prisión se debe a una petición de el papá de este país, Estados Unidos. Hay otra cosa que uno no se explica. Doña Ligia Bonetti, que fuera presidenta de lo que fue el Consejo de la empresa privada, en su tuit dice, es realmente fascinante, casi digno de un guión de ciencia ficción, imaginar cómo un país puede aspirar a la prosperidad sin ningún tipo de estrategia para el crecimiento de sus sectores productivos. Palabras de Dios. Bueno, nosotros no queremos añadirle porque ¿qué significa Doña Ligia? Es un grupo económico importante, familiar y lo que ella también representa. Patos, gatos y perros. Hay culturas que se los comen. En Asia les entran hasta culebras y murciélagos. Ahora bien, eso no puede ser el tema central del debate. Las acusaciones entre republicanos y demócratas son solo por la forma en que se maneja la migración. Pero esos partidos no quieren a los haitianos en Estados Unidos. Por eso seguirán buscando que una parte se legalice en República Dominicana hasta que encuentren la puerta en otros países latinoamericanos para mandarlos para allá. Eso tiene que llamar la reflexión a los políticos haitianos para trabajar a cambiar el victimismo por acciones que le devuelven dignidad a sus ciudadanos para que sean acogidos con agrado. Lo raro es el silencio de las ONG. Bien, hoy tenemos cómo afecta a América Latina la primera bajada de las tasas de interés en Estados Unidos en 4 años. Es de la autoría de Cecilia Barría, de BBC Mundo, publicada pasado día 18, anteayer, en BBC Mundo. Después de tanta espera, finalmente llegó, ingeniero.
Y ese es un artículo que salió ayer en la BBC, lo publicó la BBC. Y es interesante porque enfoca el tema en sus distintas vertientes. Lo cierto es que la caída de intereses en la deuda norteamericana, de la deuda de todo el mundo, conmueve los mercados. Se esperaba hace rato, porque hace rato lo que estaba era subiendo la deuda. Pero ese es un tema de ilustración. Bien. La palabra de hoy, fue que me fui adelante con otra cosa. Si los haitianos comen perros y gatos, no estoy enterado. Lo hacen, sí, en China, en Indonesia, en Camboya, en Filipinas y en Venado. José Luis Taveras dice él. Una melodía de Cuco Baloy podría decidir el sufragio electoral en Estados Unidos. Kamala. Qué mala. Qué mala, Kamala. Qué mala. Vámonos por ahí. Bueno, por aquí, Vámonos por ahí. por aquí hay una lista de dónde viene la melodía, Kamala, la melodía de Cuco Baloy, Sí, que hasta una telenovela tiene. seguro. Y realmente es alucinante cómo la música dominicana sirve hasta para remedios políticos. Sí. Porque pocos minutos después de decidir el Partido Demócrata su candidatura a la presidencia, y ahí estaba sonando la cacofonía, la sintonía entre una música popular y un contenido político. El que quiera ponerle música a sus dramas, que venga para acá. Que aquí se le canta cualquier cosa. Ya, le ha dado un contenido Eso me hace entretenido. recordar en la Feria de La Paz, uno de los dos, había dos centros de baile, creo que era Johnny Ventura comenzando, que comienza de relajo, el 1, el 2, el 3, contó hasta 15, y después se murió de la risa diciendo que ahí se baila todo, porque Sí. hasta los números se bailan, Sí. porque ahí estaban dando pasitos todo el mundo. Estamos hablando de hace mucho tiempo, pero se sigue. Se baila hasta los anuncios, como dicen. Los anuncios no, los números. Sí, también. Sí. Oh, Dios. Y como las encuestas dan tanto empate en todas partes, pues parecería que ese tono musical a la campaña es menos dramático que los balazos, ¿verdad? Aunque no maten. Sí. O sea, mira, si tú tienes algún playcito o algo a hacer por ahí, alguna comunidad que tiene necesidad de jugar béisbol para que tus hijos puedan llegar a AAA, nada más hay que hablar con una de las empresas generadoras, las empresas no generadoras, ¿no? Por ejemplo, con EGI. Sí. Y Eso no tiene nada que hacer. No tienen problema, pueden hacer un playcito. No, un playcito, sí. Pero no hay que pedírselo. No hay que Ellos te pedírselo. lo hacen. De lo que ellos no se acuerdan de hacer presa. No, y de sacarle los sedimentos a las presas también, devolverle su... Recuperar la capacidad de almacenamiento. Sí. ¿Qué hacer? Espera un momentico, da un poquito para atrás. José, el limpiar el fondo de las presas después de los años que tiene, primero, es necesario, es costoso y tendría algún valor adicional eso. Claro que sí, tú tienes que recuperar la capacidad de almacenamiento de agua. Al mismo tiempo que la presa opera, va trayendo sedimentos, Que se depositan en el fondo. se depositan en el fondo, y de ahí no puede salir si no se hace un trabajo externo. Entonces tú periódicamente tienes que ver en qué medida esa presa ha perdido capacidad de almacenamiento y hacer la limpieza correspondiente cuando hay sequía. Eso es una cosa elemental, eso lo entiende una gente que no haya estudiado nada de ingeniería. No, aquí se ha Ahora, desperdiciado un tiempo. haciendo a casas parroquiales y haciendo canchas de voleibol, no se trabaja. No se limpia el fondo. No es la responsabilidad del encargado de eso. Además, su flujo de caja es muy alto.
porque la energía que él vende la cobra él. Ni hay que comprar gasolina, ni combustible para él le generarla. vende energía a la red de distribución, o a las redes de distribución. Entonces las ganancias no son tan fáciles de él, porque esa entidad no invirtió originalmente, invirtió el Estado. Que invirtió fue el Estado para hacer una presa, usted la administra. Según la ley, él debe entregar los beneficios de eso a Fomper, que es el CORDE de ahora. Sí. Y ya vimos lo que pasó en el último periodo de gobierno en ese sitio, porque en Fomper nadie sabe qué se hace con ese dinero. Y hoy siguen sin saberlo, aunque el director sea distinto y no sea un demente, que no lo es. No, pero tanto que se fiscaliza aquí tantas cosas, entonces y el gasto de lo que es la ganancia de lo que le quedó al Estado de la empresa estatal de la generación eléctrica. Porque yo creo que el Estado, el único que es dueño del 100%, de lo único que el Estado es dueño 100%, usted me sacará de la duda, de lo único que el Estado es dueño 100% en cuanto a generación es de las hidroeléctricas. Sí. Porque después de todas las otras, lo que hicieron fue que vendieron la mitad. Sí, participaron mitad y mitad. Ajá. O sea, yo te entrego todos estos hierros viejos que están trabajando, yo asumo la mitad del capital. Tú pones nada más la mitad en efectivo. Ay, sí. Y carga con eso. Pero si esos hierros viejos lo arreglaron y lo pusieron a funcionar, entonces, eso significa también que el Estado puso la mitad o quizás el que puso para el arreglo aumenta su participación. Bueno, yo no sé cómo está constituida la compañía, pero originalmente era mitad y mitad. Sí. O sea, presas como las Gitabo, sí, que eran 2 generadores, creo, tienen ya un vencimiento grande. Sí. Y la inversión privada, pues naturalmente debe haber ajustado, porque así deja dinero. O sea, yo te garantizo la ganancia y yo asumo las pérdidas. Pero si además asumo las pérdidas en la administración de la hidráulica, que la reivindicó el Estado para sí con mucho tino, dijo, no, eso, yo me quedo con eso. ¿Qué gasto tiene una hidráulica? Bueno. Y el que tiene poco gasto tiene mucha ganancia. No, pero también hay que tomar en cuenta, ahí usted lo pone, que usted le incluye Monte Grande, que ya eso avanzaron y todo eso, el impacto que tiene, pero no se ha vuelto a hablar de Monte Grande. Hay muchísimos proyectos de esos que están empezados, pero no sé por qué se ha puesto de moda recordar en la presa de Guayguí, que es en La Vega. De eso se tiene mucho tiempo hablando. No, incluso un préstamo noruego está todavía vigente. Sí. Originalmente para esa presa. Algunos nos equivocamos cuando calculamos los dólares de entonces. Estamos hablando de Balaguer, que fue el que concertó ese préstamo con los noruegos. Sí. Balaguer tenía una cosa muy particular para hacer sus obras. Él no dejaba que el Estado las concibiera. Había muchos ingenieros que le llevaban proyectos interesantes y él juzgaba el proyecto. Naturalmente la afiliación política del sujeto, si era para comprarlo o si era para venderlo al sujeto. ¿Dónde vas a comprarlo? Había mucha marrulla. Mucha marrulla. Bien, pero eso de que la ganancia que recibe una entidad del Estado, la ley establece claramente que todo ingreso del Estado debe ir al Fondo General de la Nación, sea por placa, sea por multa, sea por lo que sea. Sí. Tiene que ir a la cuenta única. A la cuenta única. Bien. Sin pasar por la cuenta única, este señor inaugura cancha, cosas que no significan dolo, significan ignorancia de cuál es la función del administrador de esa riqueza pública y a quién debe entregarse eso. Hay algunos que se han resistido a entregarle a Fomper
algunos gerentes de diversos, porque sabían lo que estaba pasando en Fomper. Eso lo sabía todo el mundo. Sí. Entonces, a frente de Fomper el gobierno anterior tenía un maestro. ¿Cuál es la capacidad de un maestro de escuela para manejar esa cantidad enorme de dinero que pasa No, por eso ahí? es abrumador. ¿Qué pasa por ahí? Eso es abrumador. Pero no sabían para qué era. Ignoran la ley que establece que usted no tiene que ponerle la mano a ese dinero, entregarlo al Fondo General de la Nación. Y el uso de ese dinero debe ser conocido por el Congreso Nacional en la aprobación del presupuesto de cada año. Sí. No es que usted lo va a decidir ni siquiera el dueño del presupuesto. De manera que es una cuestión elemental, pero se presta a dudas. No hay que pensar por eso que lo de EGI se está robando. No. Se está malversando. Se está utilizando con ligereza. Y las observaciones que se han hecho no tienen ninguna mala fe. No, claro. Si No, usted- que, si este que señor- no se hacen si algo este con el señor- propósito que debería tener. Si este señor hubiese logrado que una empresa sobre la cual se está pagando intereses de banco y probablemente amortizaciones, entró en función, eso le significa más ingresos al departamento, ¿eh? Y más eficiencia para el Estado, el crecimiento necesario, así sea de 5 megavatios, que tiene el sistema eléctrico para ir al ritmo del crecimiento de la economía, que no depende del Estado, que ya es una economía que tiene una dinámica propia. Porque los emigrantes no dependen del Estado y son tributarios de ingresos en dólares superiores a 10.000 millones anuales de dólares. Y así por el estilo. El turismo tiene vida propia. Lo manejan los que operan el turismo. Y el turismo es significativamente un factor de solidez de la moneda dominicana, porque garantiza el flujo económico. Cada turista que llega se come 2 huevos cada día, Sí. por lo menos, no menos que sea alérgico. Y eso es lo que usted no se ha dado cuenta. A lo mejor usted no se habrá dado cuenta de uno que va a veces a los pueblos donde hay pesca, donde hay una captura importante de especies de nuestro litoral. Usted no encuentra a veces, se prioriza a veces la entrega del pedido que le hace el que lleva la comida a eso, el que lleva los alimentos a esos resorts, en cuanto a lo que es las piezas de mayor calidad, las piezas de mejor, que pueden comercializarse mejor, que cumple con unas normas de estándares de calidad de esos hoteles. Y también lo mismo pasa con la agropecuaria. A veces a la mesa de la mayoría de la gente no llega a lo mejor, porque se guarda precisamente Sí, para bueno, el pero ya turismo. eso es una secuela Sí. de la expansión económica del país. Pero sí un reflejo de la importancia que se le da en Sí, muchos sí. sectores a lo que es el turismo y el consumo. Eso es. Pero el asunto de que es lo que una gente lo que piensa quizás de la manera más simple, pero eso produce sin tener que gastar nada en eso. Ya, eso es agua moviendo una turbina No, y pero que entre en los hay cuartos. una inversión que se está pagando. Sí, Ahora, no se puede comparar el costo original, estamos hablando de Balaguer, el más joven del poder, con el siglo. Estamos hablando de 26 años, 28 años, sí, en que Balaguer tuvo decisiones sobre eso. sí, No hay que compararlo porque el dólar vale menos. sí. Hoy eso vale mucho más. Sí. Toda la inversión que hay que hacer ahí Ujú. va a costar nominalmente mucho más dólares que lo que costaba originalmente. Sí, Pero el débil es el dólar. sí. Y Mire. eso se está zanjando en Estados Unidos, por eso es oportuno Sí. conocer el tema del efecto en la tasa de interés interno norteamericana, en las cuentas internas de los bancos, con respecto a los países de América Latina y particularmente al nuestro. Realmente, si la economía norteamericana se reblandece, se fluye con mayor efectividad, cosa que facilita una baja tasa de interés, naturalmente
todo eso repercute positivamente en la misma medida en que lo contrario también repercute negativamente. Así es. Bueno, ingeniero, el poder político que no tocó lo del problema energético al juramentarse se vio obligado a tocarlo ante la precariedad de la potencia de un sistema eléctrico que no crece a la velocidad de expansión de la economía, a la vez que decrece por la negligencia y limitaciones de un personal excesivo y sin profesionalidad. Usted nos habla de esto y... Bueno, el problema obedece a lo siguiente. La factura eléctrica tiene el salto de la pulga a todo el mundo. Ahí sí. El servicio, la deficiencia del sistema en el servicio es cada vez peor. Sí. Las horas de energía que se da a la población son cada vez menores. Y la factura crece. Sí. Y la factura no crece por consumo, sino por potencia. El concepto es medio esquivo. O sea, la nación en su conjunto, privado, público, tiene que tener una potencia disponible de energía para garantizar el suministro. Energía que probablemente no se está usando. Debería ser así. Debe tener un mínimo sobre el consumo máximo que garantice la estabilidad, que no haya apagones. Ese es un punto crítico importante. Bien, se perdió el punto crítico. No se mantuvo el ritmo de construcción de presas que hasta Punta Catalina satisfizo una demanda, hizo que se olvidara el apagón como parte de la vida pública. El apagón retornó y hay mucha gente que no sabía lo que era el apagón. ¿Por qué? Le voy a preguntar Sí. algo. El Alzheimer a mí me traiciona. O sea, vamos a suponer que se decida poner todo el sistema eléctrico, todo lo que sea energía en el sector privado, todo lo que sea energía. No aparece nadie que coja la No, distribución. No, pero espérate, vamos a suponer. Ajá. Es más, hasta la refinería y los combustibles, todo lo que tenga que ver con eso. Es posible que desde el poder del Estado a ese sector privado en administración, porque venderlo es imposible, eso tiene un valor incalculable, en administración, puede exigirle a quien administre eso dos cosas: que haya energía y que el consumidor lo reciba a precio justo. Mira, la evolución del problema energético mundial ha desbordado ciertos límites. Y ya es posible decir al respecto, sálvese quien pueda. Ya es posible, Es decir, a los países, a las empresas, a las naciones, al ser humano, decirle sálvese quien pueda. Usted puede montar un sistema energético propio con una inversión manejable. Hay decenas de personas ya en este país que con tres paneles solares satisfacen su demanda energética hogareña o de una pequeña empresa. Aquí hay hogares que con tres paneles en un campito. No un capítulo. En la ciudad de Santo Domingo, usted puede sostener su empresa. Y no se deje engañar por lo ¿Y en la noche qué tú harías? Bueno, hay un sistema en que tú entregas al sistema Ya. excedentes del día Ya y entendí. te lo devuelven en la noche. Y el neto que da eso en la facturación son 20 pesos, 40 pesos, 50, cosas que ya uno no lleva en el bolsillo. Usted esto lo porque hizo se en lo Puerto rompen. Rico y le está dando resultados. Es decir, todos los techos tienen paneles. Porque- Y esos paneles se venden, se le entrega a un sistema y ese sistema le devuelve su factura restándole lo que ellos le están mandando. Tú estás contribuyendo a retener el desorden del cambio climático.
está haciendo labor social, labor de salud. Todo este cambio hasta del eje del... Y eso debe hacerlo el sector privado. Porque cada quien puede montar un sistema de eso y vender energía también. Eso abre la posibilidad de que no haya un monopolio en la generación energética. Ay, hay que buscar más permiso para tu vender energía. No, ellos necesitan comprar energía. El Estado necesita comprar energía porque no ha hecho las instalaciones óptimas que financieramente fueran más bajas. Haz un experimento y trata de conseguir un permiso para que tú veas. Ahora lo necesitan ellos. Muy bien, aún sea así, uno no se explica. Yo te puedo enseñar 10 casos de gente que han hecho un parquecito y le han ofrecido que le aprueben eso. Ay, mijo, entre medio ambiente y mina, energía y mina, no aprueban nada. No, por aquí para sacar una placa de bicicleta Exacto. hay que hacer Exacto, para eso, sí. Da trabajo. Da trabajo. O hay que pagar. Por eso ninguna bicicleta tiene placa. ¿Ok? Ninguna bicicleta tiene placa. Tiene placa, pero... Comenzando porque para sacarla había que ir Pero al mercado de volviendo la al placa. asunto, el Estado Es verdad eso. tiene un concepto que es válido, en origen, teóricamente, de que esa potencia instalada que garantiza la estabilidad del sistema tiene un costo. Y en consecuencia, si tú subes la factura de determinado nivel, se presume que te vas a quedar en ese nivel por lo menos un año y te clavan un cargo de potencia, que es más que te duplica tu factura original. Eso que está diciendo, eso que está diciendo, ellos se quedan callados, porque hay dos cosas que se quedan callados. Los bancos, cuando un empleado se roba algo, un cajero, ellos no lo van a conocer, ni someten al cajero. Pero tampoco dicen que hay muchos bancos que tienen su problema energético resuelto, José. Todos los grandes. Ellos tienen su paneles de 5 desde que abren hasta que cierren. Porque ellos tienen un horario. Sí. No, además ellos necesitan energía de noche. ¿Verdad? Ellos necesitan Bueno, para los UPS. Sí, bueno, tiene que tener un sistema Sí. equilibrado. Y yo aplaudo lo que hicieron los bancos. La factura eléctrica neta le sale más barata. ¿Mm? La eficiencia le sale más barata. Eliminaron todas las plantas eléctricas o no volvieron a las plantas eléctricas cuando volvió a la necesidad de la planta eléctrica. ¿A quién le hace daño? Es más, tienen excedentes energéticos tales que sus clientes privilegiados, sus jerarcas, en los parqueos tienen como cargar su vehículo eléctrico, que hay muchos aquí, con energía regalada por cortesía del banco. Sí. Entonces tú quieres algo más bonito que eso. No puede ser más bonito. Así mismo. Y lo mismo pasa con un panel solar o con un aspa en movimiento. Sí. Pero hay gente que está haciendo negocio en la instalación de eso que desfalca a cualquiera. Haga su cálculo, haga sus números y convénzase de que le va bien. Porque si no, va a ser un gasto y después va a tener que recurrir otra vez a la mala práctica del Estado. Usted sabe que yo estuve viendo en estos días de que hay en Europa, bueno, en España específicamente, que fue donde estuve viendo, ya hay legislaciones donde se habla de un desmonte de los medios de transporte que usan combustible fósil. Entonces yo digo, no faltará quizás, además de lo que es el incentivo a la energía renovable, un plan de ir aquí sustituyendo el parque vehicular, o por lo menos incentivando un desplazamiento de una tecnología por otra. Bueno, hay 1000 cosas pendientes y opciones. Hay que elegir en cada caso. Cuando tú caminas en la carretera Duarte y ves los conflictos que hay de comunicación entre poblaciones cercanas, tú te das cuenta cuánto atraso hay en el transporte público y privado de este país. Dice José, ellos necesitan energía.
una persona le escribe a José Sí. para que dé la opinión y nosotros le pasamos eso a alguien que no es empleado ni tiene que ver con el planteamiento de un proyecto. Y dice, ese amigo de ustedes luce ser parte de un grupo de inversionistas que quieren desarrollar un proyecto fotovoltaico y al padecer le han puesto trabas para no aprobarlo. Me sorprende en cierto sentido, pues este gobierno se jacta de proyectos de energía renovable, fotovoltaicos y eólicos que se han aprobado en esta región. La región es Piedra Blanca. Sí. Pero para que tú veas que no es tan fácil, tú dices que hasta una placa, es verdad, hasta una placa de una bicicleta. Sí, Por eso es que la bicicleta no tiene paso. placa. Que hay muchas cosas que... Bueno, pero seguimos soñando. Pero Lo de la presa de Guaigüí es una cosa sencilla, es de 5 megavatios su capacidad, no es significativa, pero no hay derecho a haber asumido préstamos pagos y estarlo cumpliendo para hacer un proyecto de 25 o 30 años después, no se ha hecho nada. Y el ente que pudo haber hecho eso y otros proyectos sin necesidad de adicionar recursos, esa entidad tiene derecho a utilizar para inversiones sus ganancias, sus rendimientos. Bien, utilízalo para eso o entrégalo al Fondo General de la Nación. Pero no decidas tú en qué tontería banal, pequeña, intrascendente, como es una fiesta parroquial o una cancha de voleibol. La cancha de voleibol es tarea del Ministerio de Deporte. O unos tarantines para unos vendedores a la orilla de la carretera, hasta eso he visto yo, con fondos de eso precisamente. Exactamente. Entonces, no pensamos ni mucho menos que haya dolo en eso, es simplemente ingenuidad. Ese temperamento naif que tienen ciertos funcionarios de creer que repartir el dinero del Estado es su función. Eso no le toca a usted, el Estado reparte el dinero como le da la gana, pero tiene que llegar al Estado. Pero mire, ingeniero, ahora que estamos tomando eso, uno se pregunta, ya que se habla de reforma, de que el gobierno está buscando unos cuartos. El gobierno, por ninguna parte se menciona lo que tiene que ver con esa integración, con el uso efectivo de todo ese dinero extra presupuestario, podríamos decir, que es de esas generaciones, incluso de las multas y de muchísimas otras cosas que son ingresos que van al Estado, pero que al ser manejado directamente por la institución, no sé, se ve como que un extra, pero de una cosa que no se contabiliza o que no se muestra por ninguna parte. Pero la ley está ahí. La ley y el concepto. Ahora, la ley se aplica cuando se quiere y el concepto se entiende cuando se puede. Sí, como una vez en una mesa un grupo de gente dijeron, vamos a revisar la consulta de multa de tránsito, vamos a ver. Y en una mesa un grupo de gente ya había una supuesta deuda al Estado de 10,000 pesos, o sea, de multa. Y digo yo, oye, pero es un asunto, 10,000 pesos, ¿cuánto impuesto, cuánto ITEVI tiene el Estado que cobrar para conseguirlo? Cuando o simplemente cuando toda esa gente pague su multa, ese dinero, ¿para dónde va? Eso es. No, el dinero de la multa no puede escaparse mucho del manejo centralizado. No, a menos que tú lo negocies con el policía. Así es. Bueno, ingeniero. Pero después que esa multa entra en la corriente normal, no Sí. haya su pichadito por ahí de la línea. Sí, así es. Pero, mire, pero aquí usted menciona en lo que el resumen que usted nos lo pasa. En el 2004-2008 con Impregilio se firmó la terminación por $100 millones nominales, lo de la presa de Guaigüí, pero casi, y esa empresa, incluso empresas que inclusive, yo creo que algunas de esas empresas quebraron y se recuperaron sin haberse terminado la obra para la cual se contrataron. Sí, todas esas cosas pasan, pero no se puede pensar que el préstamo de 50 millones que se hizo
que se hizo con los noruegos es igual al costo de hoy del No cuesta lo mismo. Esos costos han variado y el dólar ha variado de capacidad de compra y de capacidad de uso. Ok. Sí, ingeniero, vamos a pasar para Venezuela, porque aquí tenemos que la Fiscalía venezolana, que con tanta eficiencia engatusa a los rivales políticos de un régimen derrotado en las urnas, abre expediente contra Milei, el presidente argentino que ni se peina por el secuestro de un avión. Bueno, peinen moño malo, ¿qué vamos a hacer con...? Que se recordaron de Milei ahora por la garata que tiene con Abinader. Sí. O sea, Milei le cogió un avión a los venezolanos por irregularidades. Hace muchísimo tiempo ellos se le había olvidado. Y ahora que entraron en dime y direte con el presidente Abinader, y Abinader le dio por donde era, diciéndole: si yo tengo un Producto Bruto Interno superior al tuyo, ¿no te da vergüenza? Porque, superar el Producto Bruto Interno potencial de Venezuela es prácticamente imposible para ningún país latinoamericano, el potencial. Sí. Porque su riqueza natural es demasiado grande. Sí. Bien, ellos han llegado a tener el 75% de su energía renovable antes de que se hablara de eso. Sí. En los años 50. O sea, eso es un hecho digno de un análisis. Bueno, tenían con qué, porque es un sitio donde muchísimos los recursos hidrológicos permiten eso y mucho más. Pero siendo su principal y los recursos agrícolas. Sí, agrícola. El campo venezolano es rico y despoblado. Sí, pero para la generación de energía, eso les permitía ese 80% de generación a partir de los renovables. Aún siendo el petróleo uno de sus principales recursos naturales, en un momento en el cual las plantas siempre usaban combustible fósil. Sí. Ellos se preocuparon por tener plantas de combustible fósil. No tienen por qué ser pobres, simplemente por la incapacidad de un gobierno garantiza ese nivel de pobreza que está viviendo Venezuela. Que la gente emigre de Venezuela a pie, a cruzar el Darién, a pie, venezolano. Señor, yo viví en Venezuela poco tiempo, unos meses, en los años 60, y allá era una frase normal, un wiki de menos de 20 años era un crimen. Era demasiado joven. Tú eres un criminal tomando. Tú eres un criminal tomando tu wiki de menos de 20 años. De menos de 20 años. No es que mientras más. Era una frase normal. No, yo no tomo eso. Sí, mira eso. Pero de verdad, yo creo que el gobierno de Maduro y su gente deberían ser un poquito más consecuentes a hablar de países que son receptores de la emigración venezolana. Porque uno se pasa por la fila de las remesadoras locales. Ese tipo de gobierno prefiere que se vayan. Sí, porque producen y mandan. Porque producen y mandan. No, porque tienen criterios propios y valoran a la sociedad de otra manera. Sí. Pero tú no puedes tener esa bomba interna. ¿Por qué facilitaron la salida de este señor? O sea que ganó unas elecciones prácticamente sin hablar él, sino con un vocero brillante. Ajá. Sí, pero, o sea, la emigración no solamente, ellos podrían no verla como un revés, sino como una oportunidad de salida de disidentes. Botar presión. De botar presión. Sí. Ellos facilitan que se vaya la gente, porque hay menos demanda de comida, hay menos demanda. Va a llegar a cero. Esa ecuación conduce a cero. Cuando no haya nadie, está perfecto el Estado. Sí, pero es una emigración con unas características muy particulares, porque realmente
hasta donde una gran cantidad de gente emigrante de Venezuela que uno ve, mantiene la esperanza de volver. Es decir, no, incluso no, se cuida de arraigarse en el sitio donde se queda. Las emigraciones masivas, por razones políticas, tienen su ciclo. Hay un ciclo de gente muy capaz, que es la primera que se va, o con recursos propios, que es la primera que se va. Y luego va descendiendo socialmente y en términos culturales, en la medida se va extinguiendo la capa principal. Dos preguntas nos hacen. Una es si la muerte de Castro, de Raúl, puede cambiar en algo la situación de Cuba. Y la segunda pregunta es, ¿qué usted cree que pasó en Argentina que Milei bajó a cero la inflación? Porque la gente está pasando hambre. ¿Perdón? La gente está pasando hambre. Ese tipo de remedio económico es mortal para la sociedad. ¿Bajar la inflación? O Primero la inflación. generar la inflación hace daño y luego combatirla con esa crueldad que este señor con lo ha las hecho. medidas que está tomando. Sí, claro. Ah, Claro, entonces eso es un crimen. Eso es un crimen, ahí la gente está se muriendo. dispara todo para arriba. No, que no tienen ingresos, que lo que le ingresan no sirve para nada. Ah, ya. Este se le metió, este es un economista de Radio Mil informando. Oh, Sí. Hay gente que se graduó de economista en Radio Mil informando. ya entendí. ¿Y el tema de Raúl puede afectar a la situación de Cuba No, en un sentido o en otro? No, ya eso no influye en nada. Esto ya no tiene influencia. ¿Cuál de sus hijos? ¿Quién manda en Cuba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En todas partes que ocurre algo es por algo o por alguien. No, pero Raúl tenía... ¿Eh? Raúl pasaba de 90 años. Ah, No, hace rato después. Ese hace rato que estaba fuera de juego. ¿Quién manda? Yo no sé. Los yanquis deben saber quién manda. Ahora los yanquis dejaron eso que se pudriera y no se acuerdan de que eso existe. seguimos, Carlos. Pero mientras tanto ellos manchan su historia teniendo un Guantánamo. Mientras tanto, Manchan la historia de Norteamérica teniendo en Guantánamo una cárcel donde no se juzga a nadie al cabo de 30, 40 años encarcelado ahí. Como está pasando con los árabes que cogieron con motivo de... pero con motivo de... tú has tocado un punto ¿cómo es posible que se dijo en vista de que las prisiones serían ilegales en Estados Unidos, vamos a llevarlo a un territorio como Guantánamo para tener presos ilegales? Eso no tiene precedente. Tú puedes violar la ética y de las relaciones Pero ahí se humanas viola todo. en un territorio que no es tuyo, aunque tú usas como tuyo. Y la ley, no la ética solamente. Oh. Sí. Esto vale porque no es Y territorio esta gente mío, en pero es territorio esta gente en tuyo. Estados Unidos van a ser absueltos por falta de prueba. Pero hay que llevarlo a un sitio donde aseguremos que serán condenados. Que no haya, Por eso no, ni condenado. Es lo peor, ni Que se condenado. queden ahí, sí, presos. Lo tiran ahí como Sí, porque del 11 de septiembre de 2001 ya tienen cuánto. más de 20 años, 24 años. Ya lo pueden hasta soltar. Esas son de las cosas que pasan que dicen que cuando un gobierno toma medidas, porque hay que hacer algo rápido que porque hay que hacer algo bien hecho. Y eso fue, yo creo que eso fue lo que en algún momento, bajo la presión de lo que es la lucha contra el terrorismo, los Bush, que tienen mucho ese método, lo que hicieron fue una solución rápida, más que una solución efectiva, con esa, que le ha traído el problema de que es una cárcel de donde se han graduado los funcionarios talibanes, podríamos decir. Ahí entró gente que nunca fue talibán y salió talibán. Sí. Se ha salido.
Pero es que Estados Unidos tiene una doble moral. Obama, Sí. no Obama Bin Laden, sino Obama, el que fue presidente de los Sí, Estados Obama. Unidos, se pone ante un televisor para ver cómo asesinan a un hombre. Un- Un presidente norteamericano negro, que es una conquista de la humanidad. Que un negro haya llegado. Un Nobel de la Paz, ingeniero. Y con un Nobel de la Paz en el sobaco. Dije, venga, vamos a ver. Viendo, deleitándose mientras matan a un ser humano. Señor, ¿y qué es esto? ¿Cuáles son sus valores? A nadie lo enaltece ver un asesinato, disfrutar el momento de una muerte. Eso no le corresponde a usted. Otros que son asesinos, bueno, ese es su oficio, que lo hagan. Pero es una categoría nueva. Un hombre que subió con todo lo que significa llevar una descendencia de esclavitud al poder en los Estados Unidos, envilecido mientras matan a un señor, a un anciano que estaba probablemente liderando una resistencia de carácter político, implicado, presumiblemente, probablemente de verdad implicado, en la Torre Gemela. Pero eso no le corresponde a usted. Es como el que tortura en una celda. Eso es para torturadores. Usted se quiere graduar a torturador, torture. Pero si usted no es torturador, no se mete en eso. Y póngase a distancia de un régimen que tortura. Pero no se tiene reglas. Catedrático. Más que nada, Obama fue catedrático, un eminente Sí. catedrático de la Universidad de Chicago. ¿No? Entonces, señor, ¿a dónde va el mundo? Por eso estamos enchivados en unas elecciones donde el menos malo ganará. No, y es así, y además, Ojalá sea así. problema, y otra cosa, que los problemas no se acabaron con la muerte de esa persona, o sea, todavía. No se acaba con No. eso. Eso es un El acto americano eso es un piensa- acto de venganza y la venganza siempre es dañina. Siempre es dañina. Tú no puedes recurrir a la venganza. Aunque te hayan atropellado. Por eso es de medida muchas respuestas que dan los judíos hoy, aunque fue justa su actitud. Porque todo este rebú que tenemos surgió con un secuestro. Sí. Un secuestro de gente que no tenía nada que ver con esos conflictos. De gente que estaba en una fiesta, en una reunión de amigos. Por ahí surgió cuántos han muerto que no tenían nada que ver con eso. Sí. Ahora, ya después que arrancó, eso tiene vida propia. No, y ahora. Y hoy resulta que con un simple artefacto tecnológicamente operado, Eso es con un aparatico de uso tan común que, que ya incluso ya aquí hasta Aquí se ha tú- descontinuado. Pero aquí tú no encuentras uno. aquí uno no en encuentra uso. uno de una vez, desde que esa fue una tecnología desplazada por los celulares. Pero matar gente con un beeper, eso fue. Pero si se mueve una nave en el espacio con una seña electrónica, Sí. no se puede hacer con un viper una explosión que te rompe una pierna. Es que o a te veces mata. para alguna gente es inconcebible que dentro de ese aparatico pueda caber un dispositivo que haga tanto daño como lo que hicieron ese daño. Alguien de de- que causaron más de 3.000 heridos. Alguien describió o descubrió que eso era posible. Simplemente un profesor de física, o de química o de aparatos de ese tipo electrónico puede hacerlo. Bueno, sí, porque el uranio es una cosita chiquitica de lo que se vuelve una cosa No, pero como una bomba del tamaño de un carro acabó con Hiroshima. Eso fue que era una ciudad grandísima. y 2 o 3 días después, Nagasaki. otra en Nagasaki. Sí. ¿Era necesario? ¿O es un crimen adicional? No, no.
La primera era una necesidad, porque tú podías parar una guerra que iba a matar mucho más gente, una necesidad cruel. Iba a matar esa bomba, tú la pones para evitar que hubiese mucho más muerte. Pero ya contabilizado el hecho, ¿por qué la otra? Para parar a Rusia, es lo mismo del aparatico de ahora, para parar a Rusia que podía llegar a París, porque ya estaba en territorio alemán. Sí, pero ese conflicto va a durar mucho. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa entonces, volvemos un momentico.